¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, estamos también en www.soberver.com.ar. Está nuestro Facebook disponible, se llama hoy el programa, ya lo saben. Y tenemos teléfonos para que nos llamen. Sí, los teléfonos de la, convencional, digamos, ¿no? De la producción, 451-3900, 451-3900, 452-0756, 452-0756. Y el televoto esta noche tiene que ver con la política. Está acá Ramiro Villalba, en un rato vamos a hablar con él. La pregunta es a ver qué percepción tiene cada uno de los que deseen participar. Si habrá acuerdo o Feliu Budassi. Hay alguna desinteligencia por una cuestión de porcentaje, parece una cuestión nimia, pero es un lugar de concejalía y no es tan nimio en ese caso. Por el sí 452-5207, por el no 452-5072. Es decir, si hay acuerdo, el cuarto lugar en la lista de Feliu, que va como candidato por haber ganado la interna del Frente para la Victoria, sería ocupado por el actual titular del cuerpo deliberativo, por el doctor Mandolesi Burgos. Si no hay acuerdo, el cuarto es de Feliu. Bueno, siempre y cuando la Junta Electoral certifique por supuesto, sí, que Budassi no llegó al 25, ¿no? Independientemente del acuerdo, lo que define es la Junta, ¿no? Hoy hubo un hecho que modifica por ahí todo este cuadro de situación. Un hecho reciente, hace un par de horas, después lo vamos a contar. Sí, que Feliu estuvo con Scioli, sí, y Budassi estaba ahí. Y estuvo en parte de la reunión. Eduardo Rinesi es doctor en filosofía y doctor en... ¿Qué más era? No, con un solo doctorado. ¿Te alcanza con uno solo, pero tenés dos? No. ¿En ciencia política? No, yo estudié ciencia política de joven, ese es mi estudio de grado, pero después seguí un poco con la filosofía, sí. La filosofía y la educación, es miembro del directorio del AFCA, y hace un ratito habló en Colón 80, hablaba, entre otras cosas, del derecho a la comunicación y de la política y los medios, y contaba que cuando la recuperación democrática en el año 83, los políticos tenían una enorme credibilidad porque veníamos de un Estado asesino. La televisión no era el medio más creíble, al contrario, después de la guerra de Malvinas, toda la credibilidad se había desbaratado. Y en la campaña del 83 la televisión iba a los actos, ¿te acordás, no? Al acto en Estudiantes, al acto en la calle Drago, en el caso de Bahía, a las canchas de fútbol, al lugar donde estaban los políticos que mantenían su discurso. Trago y O'Higgins. Y ahí era el lugar, ¿no? Alfonsín estaba ahí, ¿no? En los 90 los políticos fueron cooptados por la televisión, tuvieron que adecuar el discurso, adecuar la fisonomía, Casella se pulió los dientes para decir que chicaran, como igual perdió. No le alcanzó. Sí. Y ahora estamos en un mix. La presidenta no va a ningún lugar a hablar como hacía Menem cuando era presidente, pero que iba a tiempo nuevo y ahora clave, pero sí habla desde su lugar la presidenta. Pero en la campaña los políticos van a Indomables, Intratables o como se llamen, a Showmatch. Una mezcla. Con Mauro, con Montenegro. Es otro intermedio un poco. Es divertido, pero conserva cierto halo de consistencia, a mi modo de ver, ¿no? Sí, ¿Vos qué decís? Está buena esa. Nosotros hoy charlábamos hace un ratito, efectivamente, allí en la universidad, que por cierto fue muy lindo estar allí en la Universidad Nacional del Sur, por invitación de los compañeros de la delegación local de la AFCA, sobre la cuestión de las relaciones entre política y televisión, ¿no? Y eso me hizo recordar un poco las cosas que en su momento escribía y enseñaba un querido amigo y maestro con quien yo trabajé muchos años en la universidad, que realmente era una cabeza muy imaginativa para pensar estas cosas, que era Oscar Landi. Oscar Landi escribió mucho sobre la cuestión de la relación entre política y televisión, porque se dio cuenta, me parece que más temprano que muchos, de que una parte importante de lo que importaba pensar para pensar la política, la escena política cultural en la Argentina, pasaba en la televisión, ¿no? Y entonces estudió esto que vos comentabas en la presentación, que a mí me parece que es de lo más interesante, que es cómo evolucionó esa relación entre política y televisión. Efectivamente, a la salida de la dictadura militar, o cívico-militar, la ciudadanía argentina había incorporado muy fuertemente el hábito de los consumos televisivos. No lo había terminado de hacer antes de la dictadura, por diversos tipos de razones. La dictadura fue muy fundamental, me parece, en la generalización del consumo de televisión por parte de la ciudadanía argentina. Primero porque nos mandó adentro de nuestras casas, y dentro de nuestras casas una de las posibilidades que teníamos era ver televisión. Y el mundial, dijiste vos, ¿no? Todo el mundo y después por el mundial. Claro. Todo el mundo compró televisor, el que ya tenía uno en blanco y negro se compró uno en color. Y la verdad es que salimos de la dictadura viendo mucha televisión en la Argentina. La ciudadanía argentina se volvió una ciudadanía televisual a la salida de la dictadura, lo cual no quería decir, como señalaste con razón, que los argentinos le creyéramos a la televisión, porque sobre todo después de Malvinas, sobre todo después de lo evidente de la complicidad del relato oficial de los medios con el relato
oficial del gobierno de la dictadura en relación con Malvinas, la televisión estaba muy desprestigiada. Entonces pasaba eso, que era muy interesante. Por un lado, veíamos al mundo y veíamos al mundo de la política a través de la televisión, pero quienes aparecían en el mundo de la política no eran los actores tradicionales de la televisión, a los que no les creíamos una palabra, sino que eran los actores de una política que aparecía renovada, fuertemente verosímil. Y entonces pasaba eso, los medios funcionaban, la imagen la solían usar Oscar Landi y Luis Alberto Quevedo, otro estudioso de la cuestión de los medios, de lo más interesante. La televisión funcionaba como una especie de altoparlante de la voz de los políticos, que no se veía conquistada, colonizada por la estética de la televisión. Si ustedes se acuerdan de Alfonsín, Alfonsín era un orador muy clásico, un orador de una verba cívica, callejera, de frases largas, de argumentaciones, que en la televisión sería imposible. A la mitad de una frase de Alfonsín, algún operador le habría hecho alguna seña de atrás de la cámara de que fuera redondeando, o el espectador haría zapping del otro lado. Hoy todo es más corto, mucho más, oraciones más cortas. Eso me parece que empieza a generalizarse en la Argentina, en efecto, uno puede decir de una manera general en los 90, pero en unos 90 que yo creo que empiezan antes de los 90, ¿no? Es interesante cómo usamos los nombres de las décadas. Había un historiador inglés que se murió hace poquito que se llamaba Eric Hobsbawm, que hablaba de los siglos largos y de los siglos cortos, ¿no? Y que decía que el siglo XIX era un siglo largo, que había empezado en 1789 y había acabado en 1914, y que el siglo XX era un siglo corto, que había empezado en 1914 y había terminado en 1989 con la caída del muro. Del mismo modo uno puede decir que hay décadas cortas y décadas largas. Cuando decimos los 80s en la Argentina, en realidad pensamos en el 83-87, ¿no? Digamos, después empezaron los 90. Después empiezan los 90, porque el 87, sobre todo con la crisis de Semana Santa, sobre todo con los fatídicos discursos de Alfonsín antes y después del helicóptero en el balcón de la Casa de Gobierno, marca un punto de inflexión en la credibilidad pública respecto a la palabra de los dirigentes, ¿no? Es decir, no negocié cuando todo el mundo se daba cuenta que había negociado. Y allí empieza un modo distinto de relación con los políticos y con la televisión. La televisión se había represtigiado, pasados ya 5 años de la mentira oficial de Malvinas, los políticos se habían desprestigiado, y yo creo que allí el domingo... Y tuvieron que ir al pie. Y empezaron a ir como decías, Pugliese tuvo que ir a la cama con Moria, por ejemplo, ¿no? Que dentro de todo salió bastante airoso. Creo que a Pugliese no le molestó nada porque era un viejito pícaro que manejó muy bien la situación. Mucho peor la pasaron otros políticos, ¿no? En esa situación, en ese programa, que era bastante escandaloso. Era escandaloso no porque yo me escandalice moralmente, era políticamente escandaloso, porque era en efecto solicitarle a un conjunto de políticos que hablaran de política con una modelo que los atendía medio en desabillé, así llena de transparencias y de insinuaciones, en la cama. En una cama de 2 plazas, acodados ahí. Exactamente. Yo me acuerdo muy bien un artículo que en aquellos años publicó a propósito de esa situación un interesante pensador argentino llamado José Nun, que sigue escribiendo cosas de lo más interesantes. Era una contratapa de página 12, donde la pregunta era, ¿hay que ir a la cama con Moria? ¿No? Y Nun decía, no, de ninguna manera la política puede rendir de esa manera las armas de su discurso, de su retórica, de su manera de presencia pública, a una forma muy degradada. La gente dice que se aburre, sino que eso es mucho más atractivo. Entonces, hoy Bailando por un sueño es yo creo, y por eso la cama por Moria, me interesó la introducción de Carlos en ese sentido, porque uno tiene la impresión de que después de esos 90 bastante ominosos, ¿no? Hoy recordábamos en la conversación que teníamos en la universidad el programa televisivo de Tato Bores, donde el presidente de la Nación representaba el papel de un arqueólogo que venía a la Argentina un montón de años después y escarbaba entre las ruinas de un país que había destruido una persona que, según le decían, se parecía mucho a él. El nivel de cinismo, el nivel de indignidad al que llegó la relación entre la política y la televisión, con un presidente de la Nación repitiendo los libretos cómicos absolutamente degradantes que escribía para él el hijo de Tato Bores, Sebastián Borenstein, que eran, por cierto, muy graciosos, pero fue un nivel muy bajo de la retórica política en la Argentina, que medio gobierna, me parece a mí, todos los 90. Y hoy uno querría creer que estamos en una escena diferente, y en efecto me parece que, por lo menos desde el punto de vista del discurso presidencial, estamos en una escena diferente. Se ha repuesto algo de la escena clásica, digna, casi te diría ceremoniosa, por momentos casi diría
tradicional y hasta un poquitito anacrónica, ¿no? Del presidente o de la presidenta hablando, mirando a cámara, con la bandera argentina, con el edecán, con un discurso para leer, con unas cosas serias para decir. El presidente Kirchner y la actual presidenta no se toman en broma a sí mismos, no toman en broma la investidura presidencial, no le hacen pito catalán a la audiencia. Me parece que en eso hay algo que está muy bien, que es recuperar la centralidad de la palabra. Pero hay gente política. que le critica la cantidad de veces que habla. Eso es otra discusión, que es una discusión que uno puede dar en lo cuantitativo, plano no lo más cualitativo, político. Pero... Hay gente que le critica lo cualitativo también, y hay mucha gente que critica lo cuantitativo, y sobre todo cuando esa cantidad de veces, que yo no sé si es mayor que la que han hablado Menem o Alfonsín, etcétera, pero sí es cierto que muchas de esas veces la presidenta habla por la famosa cadena nacional, y eso ha dado lugar a un debate que no carece de interés. Yo creo que es interesante. Justo ayer o anteayer, no sé, mirando qué canal, veía algunas reposiciones de escenas de discursos de la actual presidenta, que juega mucho con la idea de cadena nacional, ¿no? Y dice con frecuencia: hoy a la mañana hubo una cadena nacional de difamaciones y de mentiras, porque ella devuelve la pelota diciendo la cadena nacional no es esta. Ahora, ¿y cómo ves el futuro con los que vienen? Porque claramente pasó algo en los 80, en los 90, ahora, y los que vienen. Ahora lo que Scioli, Macri, Massa. Más proclives a la televisión. A volver al pasado. Sí, por eso, porque me parece que lo interesante que señalaban ustedes es que así como hoy hay desde el lugar de la presidencia, ¿no? Y de la recuperación de la investidura presidencial, hay una imagen un poquito más solemne, un poquito más seria, un poquito más institucional de qué cosa es hablar cuando uno es presidente o presidenta de la República, que no es hablar como cuando uno es un payaso. De otro lado, hay algo del tono de los 90 que uno puede ver en alguna de las imágenes que vos señalabas, bailando acá o yendo para allá. O por ahí no se disfrazan de arqueólogos, pero yo los veo más posible que estén más, que hablen más ahí que por... Hay un cabeza, reconocimiento, ¿no?, de que esas escenas son escenas insoslayables, me parece, ¿no? Hay un reconocimiento del poder de los medios. Yo no me los imagino, no me imagino al futuro presidente de la Argentina bailando para un sueño, ni me lo imagino. Estuvo así, ¿Cómo? Estuvo ahí. Fueron ahí. Fueron. Si no bailaron, pero... Si llega a ser, decís vos, si llega a ser presidente. Era así, llega a bailar no, por eso digo, no me imagino una escena de... Hoy usábamos una palabra que Oscar Lande usó en el título de su libro, posiblemente más famoso. A mí no es el que más me gusta ni el que me parece mejor desde el punto de vista teórico, pero es sin duda el que tuvo más celebridad, que se llamaba Devórame otra vez, que era un estribillo de una canción de unas chicas, ¿no? De Azúcar Moreno, o sea, era un hit en los 90. Sí. Y lo tomaba Oscar en el título de su libro para referirse al tipo de relación entre la política y la televisión, es decir, la televisión como una máquina que lo devora todo, ¿no? Y el político diciéndole a la televisión: devórame otra vez, que es interesante es la reflexión que supone. Pero el político no se encarna ahí en una persona común, no se pone a la misma altura que el ciudadano telespectador y dice: bueno, yo soy el presidente, pero soy como vos, ¿no? Yo creo que eso acá y bailo acá. Yo creo que eso en el caso de Menem funcionaba un fenómeno de ese tipo, un fenómeno de identificación muy grande, una especie de guiño permanente al espectador, que ¿sabés a quién hacía recordar mucho? Hacía recordar mucho al Negro Olmedo, ¿no? Cuando el Negro Olmedo, ¿no?, rodeado de vedettes hermosas y yo qué sé qué, miraba a la cámara, ¿no?, y nos guiñaba un ojo como diciendo: si yo soy igual que vos. Pero no firmaba decretos, esa es la diferencia. La diferencia no es que uno, en efecto, era un artista de la televisión y el otro era un presidente a quien uno le pediría, no por pacatería, no por solemnidad, yo estoy lejos de eso, pero sí porque en efecto cumple otra función distinta. Uno le pediría, ¿no?, que no nos guiñara un ojo mientras maneja 240 kilómetros por hora. Desde, digamos, lo que se viene en materia de discursos, inclusive hasta de lenguaje corporal, va a ser distinto. No son nada parecidos los que vienen a Cristina. No son parecidos. En la capacidad oratoria, en la forma, en el lenguaje corporal, cómo se ninguna maneja. Cadena cómo, volverá a durar lo que dura la de Cristina. No sé, pero la postura, la forma en cómo encara la cadena, cómo se para, cómo mira la cámara, cómo mueve los brazos. Sí, la vez que apareció enyesada que estaba vestida de blanco, digamos. Sí.
No sé si va a poder imitarse eso. No, o parecerse. Ni sería deseable que se pareciera ni que fuera imitado. Yo creo que ahí hay distintos estilos, hay distintos modos de distribución de la palabra también en un equipo de gobierno, ¿no? Hay algo que pasa en la Argentina. ¿Pero a ella la asesoran o le sale a ella? Es así, digamos. Lo ignoro, supongo que hay un poco de las dos cosas. No creo que carezca de asesores, pero es evidente que es una política de mucha intuición y de mucha capacidad personal, como lo era sin duda Néstor Kirchner, que era ciertamente peor orador que ella, mucho peor orador que ella, pero que tenía una gracia interesante en su estilo oratorio también, en su torpeza, en su gestualidad. De algún modo con Kirchner era mucho más fácil que con la actual presidenta, un fenómeno de identificación también, no por el lado canchero, no por el lado de a mí me gustaría estar con la misma vedette con la que estás vos, pero estás vos y no estoy yo, sino por el lado de aquella famosa frase que yo creo que fue una frase muy lograda de Kirchner, que logró una fácil identificación con todo el mundo, que era aquella frase que decía que soy un hombre común con responsabilidades poco comunes. No era difícil decir, este tipo es un tipo bastante parecido a mí, se viste mal, elige mal la corbata, anda con el saco abierto. ¿Era así o era preparado? No, yo creo que era así, yo creo que era así. ¿El saco no se lo abrochaba porque él lo sentía o porque lo asesoraban? Yo me acuerdo en la época de Cafiero, ¿te acordás, Carlos? Los funcionarios vendían con la corbata un poco torcida, entonces lo filmaban así y uno mirándolo era como que no hacía zapping porque quería acomodarle siempre la corbata. No, era una estrategia de Cafiero, ¿te acordás? Sí. No, yo creo que lo que se viene dependerá de muchas cosas, y una cosa me parece que es cómo se distribuyen en los futuros equipos de gobiernos. En el futuro equipo de gobierno, cómo se distribuya también la palabra. Yo creo que hay una cosa importante para prestar atención. La Argentina es un país fuertemente presidencialista, y cuando uno hace la historia política argentina de los últimos 30 o 35 años, tiende a pensar en los presidentes. Entonces dice, ¿cómo hablaba Alfonsín? ¿Cómo hablaba Menem? ¿Cómo hablaba de la Rúa? ¿Cómo hablaba Kirchner? Sí. Pero hay algo que me parece que es importante prestar atención. A los países los gobiernan equipos complejos de gobiernos, y si uno presta atención a la historia argentina de estas últimas décadas, por ejemplo, durante el menemismo, yo creo que cómo hablaba Menem, que hablaba muy mal, era un mal orador, igual que lo fue Kirchner, era poco relevante porque quienes sostenían el peso de la palabra política pública eran los economistas, ¿no? Cosa que no ocurría durante Alfonsín. Comparen ustedes, yo siempre hago esta comparación, si uno se acuerda del discurso con el que Alfonsín, acompañado por Zurruil, presentó el plan Primavera, y el discurso con el que de la Rúa, acompañado por López Murphy, presentó su plan de ajuste económico. Fueron muy interesantes porque cuando Alfonsín lo presentó a Zurruil, hizo un gran discurso político. Plan Austral, no Primavera. Austral, tenés razón. Después también fue. Sí, después fue, no, pero el que me estoy acordando ahora es el Austral, que fue muy importante. Alfonsín hizo un gran discurso político, de gran orador, mirando a la cámara, papá, un discurso extraordinario. Cuando terminó el discurso dijo, y ahora le dejo la palabra al ministro Zurruil. Y empezó a hablar Zurruil, que era un bodrio, era un aburrimiento, ya apagué la televisión, me fui a dormir. Porque lo importante había sido dicho por el político ya, ¿no? Es decir, había un modo de distribución de la palabra en la que el peso del sentido estaba del lado de la política, y el economista era lo que era, un técnico al servicio. Un mero presentador, y el actor principal era López presentador Murphy, ¿no? Patético de López Murphy. Bueno, yo me acuerdo muy bien ese discurso porque dijo, a continuación los dejo con el ministro, y esa fue la intervención. Después lo tuvo que hacer ponerlo a caballo. Eso que decís es cierto, porque pasó también con Kirchner y Labaña. Labaña era, digamos, un hombre muy importante, pero la conducción política era de Kirchner. Absolutamente. Entonces, y Labaña pesaba, ¿eh? Sí, fue muy importante, fue una importante decisión de Kirchner la de mantenerlo del equipo de Duhalde, pero Kirchner siempre decía, ya desde la campaña, ¿no? Cuando le preguntaban quién iba a ser su ministro de Economía, siempre decía yo. Y esa respuesta es muy importante, porque lo que el tipo estaba diciendo allí, anticipándose a lo que haría después efectivamente como presidente, él y su sucesora, ¿no? Que también cambió varias veces de ministro de Economía sin que nosotros podamos sin hacer mucha memoria, la lista completa, porque no es importante, porque estaba claro que la conducción política del proceso económico estaba en la presidencia de la Nación. ¿Y ahora será Sturzenegger, será Bain o será Redrado? Sí, no sé quién será. La verdad es que no sé quién será. Pero de ahí sale. No sé quién será. Va a haber ministros de Economía. Va a haber ministros de Economía, va a haber un presidente, vamos a ver ahí cómo se distribuye la palabra. Por eso yo digo, me parece que parte de la pregunta que tenemos que hacernos ahora no es solamente el futuro presidente. Yo no creo que hay que esperar en Scioli, si gana Scioli, un Kirchner. No creo que si gana Macri sea un Kirchner.
en cuanto a esa conducción, digamos, la conducción política por encima de la conducción económica. Si las primeras decisiones van a tener que ser si devaluamos, si no devaluamos, salimos del cepo, si el dólar blue, si el dólar marginal, lo primero va a ser económico y lo van a tener que tomar esos tipos que van a nombrar ellos. Vamos a ver, no lo sé, digo, vamos a ver cómo llegamos a diciembre, vamos a ver cuáles son las primeras decisiones que habrá que tomar, no lo sé. Y no alcanzo, no puedo imaginarme hoy cómo va a ser el tipo de relación entre la conducción política del gobierno y el Ministerio de Economía, pero en todo caso, no me parece que la respuesta a la pregunta cuál va a ser el modo de espectacularización de la futura palabra política sciolista, digamos, para barajar la hipótesis largamente más probable, sea solamente la pregunta por si Scioli es más o menos farandulesco que lo que fueron los presidentes anteriores. Creo que más bien... yo me refería a la conducción política que tuvo Kirchner. No lo veo a Scioli, que es altamente probable que pueda ser el futuro presidente. No lo veo a Scioli teniendo esa conducción, ese manejo político, por encima de, por ejemplo, el Ministerio de Economía, claramente, ¿no? Yo tampoco me imagino una conducción a lo Kirchner, creo que por muchas razones, no solamente porque es posible que tenga un ministro de Economía con una mayor presencia respecto al titular del Poder Ejecutivo, sino porque me parece que la próxima conducción del Poder Ejecutivo no va a ser solamente el Ejecutivo. Me parece ¿Cómo que es eso? Me parece que tenemos hoy una escena con un legislativo... ¿No va a ser tan presidencialista? No lo sé, pero lo que digo allí es que hoy estamos mirando con mucha atención a quienes van a ser las primeras espadas del gobierno en el Poder Legislativo. Y eso es interesante. ¿Lo puede conducir el Congreso? ¿Lo puede condicionar el Congreso? Decir conducir o condicionar significaría suponer entre ellos una tensión o un principio de antagonismo. Yo creo que podemos pensar en una conducción donde los actores que señalen el rumbo no estén solamente en la Casa de Gobierno. Bueno, mucho más aún eso va a pasar si el presidente es Macri, digamos, el Congreso va a tener una fuerte presencia de lo que sería entonces la oposición del Frente para la Victoria. No veo la verdad verdadera. No lo ves a Macri. No veo ninguna posibilidad de que ese sea un escenario verosímil. Si lo fuera, tendría un dolor de cabeza extraordinario porque tendría en efecto un parlamento que le haría muy difícil gobernar con el programa que manifiestamente Macri tiene, que es un programa conservador, neoliberal, que no encontraría eco en el parlamento que se viene. Pero me parece, a la luz de lo que uno lee, de las encuestas, del clima que se respira, de los vientos que corren, me parece realmente inverosímil la hipótesis de Macri. Las libertades que se han ganado y que vos describiste muy bien hoy a lo largo de la exposición en materia de libertad de expresión, tanto de expresarse, de poder recibir, de poder de tener los medios para hacerlo, salvo que haya alguno muy poderoso que grita mucho y por ahí nuestra voz se opaca, pero digamos, todo ese ámbito de libertad extrema y que cualquiera dice cualquier cosa y publicó cualquier cosa y no tiene ninguna consecuencia, ¿vos creés que eso está internalizado lo suficiente como para que esté garantizado a futuro más allá de quien gane la elección? Sí, yo soy muy optimista. Creo que en los últimos años ha habido una conquista en la Argentina de libertades y de derechos extraordinaria, y creo que una parte importante de ellos se han hecho carne en nuestra carne de una manera que efectivamente no tiene. Nadie se va a bancar que te lo vengan a tocar. No, yo creo que la libertad que hoy respiramos en la Argentina, digan lo que digan, la cantidad de salame que todos los días por todos los canales de televisión dicen que vivimos en una dictadura horrible, lo cual es una cosa que se desmiente a sí misma, no hay ni siquiera necesidad de demostrarlo. La libertad absoluta que se respira hoy en la Argentina, que es inédita en 2 siglos de historia, la eliminación por parte de un gobierno que no se nombra a sí mismo como liberal y al que nadie le da el calificativo de liberal, pero que fue el que tomó la decisión de eliminar las figuras de las calumnias y las injurias del mapa de las posibilidades de censura estatal a la más irrestricta libertad de prensa que haya conocido la Argentina en 2 siglos de historia. Esos son conquistas extraordinarias y no tienen marcha atrás. Como no tienen marcha atrás un conjunto de derechos, el derecho de uno a casarse con quien quiera, el derecho de uno a jubilarse, el derecho de uno a cantidad de conquistas de orden social, de orden laboral. Las reformas civiles también del Código. Esas son extraordinarias y yo creo que... La gente no se acostumbró a esos cambios civiles todavía. Los del Código son más recientes y menos espectaculares, pero yo creo que hay un clima de derechos y libertades conquistadas que son absolutamente importantes. Sí, y las universidades, ¿no? ¿Vos te acordás cuando en la Universidad del Sur, cuando Laurencén en los primeros años de la democracia era el rector, las entrevistas que se le hacían en los programas de radio era
cómo va a ser para encontrar los fondos para pagar la luz. Hoy la universidad está... Los fondos son impresionantes. La universidad está creciendo de una manera extraordinaria con recursos genuinos del Estado. No sé si escuchaste una de las noticias hoy, el Papa perdonaría a los que se arrepientan de haber practicado un aborto. ¿Qué pensás? No sé si te habías enterado, te enteraste. No, me estoy enterando en este momento. Bueno, no, a ver, no. A ver, qué sé yo qué decirte. A mí me tiene medio... ¿A vos te sorprende, Francisco? Me tiene sin cuidado qué cosa perdone y qué cosa no perdone Francisco. La iglesia, digo, perdón. Sí me sorprende Francisco y me entusiasma. Te digo con la misma fuerza las dos cosas. Por un lado, que Francisco perdone o no perdone, me resulta irrelevante. Que la iglesia perdone o no perdone, me tiene sin cuidado. Que Francisco y la iglesia están introduciendo hoy un conjunto de temas fundamentales en la agenda es muy impresionante. Eso no deja de sorprenderme. Creo que son temas que van en la dirección correcta. Creo realmente que Francisco está haciendo un conjunto de contribuciones al armado de una agenda importante de discusión, de una cantidad de cosas que van desde la soberanía política de los estados hasta la cuestión medioambiental, pasando por una cantidad de cuestiones que involucran derechos civiles, sociales, muy significativos. Yo creo que es un actor político fundamental en el mundo y que es y va a ser sin duda un actor político muy relevante en la Argentina. Muchas gracias, Eduardo, por visitar. Gracias. Un placer. Eduardo Rinesi. Bueno, el televoto de esta noche estamos preguntando si cree que habrá acuerdo Feliu Budassi, que la interna para el Frente para la Victoria habrá quedado saldada en estas horas. Enseguida aquí Ramiro Villalba, y tenemos un par de temas más todavía. Sí. Puede llamarnos al 451-3900, 452-0756. Brindemos. Ya volvemos, enseguida con el tema que sigue. Atentamente, Estela Mar. Control remoto inteligente. Sobre la vida. Si tomaste alcohol, no manejes. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Droguería Sur, Sociedad Anónima. Empresa integral de capitales bahienses. Con garantía de calidad exclusiva del productor original. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. La vida tiene muchas razones que a lo largo de los años nos ayudan a comprender que nuestros afectos merecen lo mejor. Celebremos la vida de aquellos a quienes queremos, porque ellos son los que realmente importan. Grupo Empresario Bonacorsi. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad-puerto. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Farmacia Busilacci anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Busilacci, Lainez y Parera. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA. Todo lo que está dentro de tu casa habla de vos. Y también de Dow Argentina. Porque en la indumentaria, en las cremas de cuidado personal, en los productos de higiene, tecnología y en los alimentos, están las soluciones de Dow. Porque trabajamos para estar cerca, en tu casa y donde estés. Para hacerte la vida más fácil y acompañarte siempre desde un lugar de privilegio. El de todos los días. Donde vos estás, ahí también está Dow Argentina.
El Peregrino, el mejor pollo argentino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ventas por mayor y menor. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. La cultura tiene más espacio en Bahía Blanca. No hay pequeños ni grandes espacios. Lo que importa es la cultura. Ordenanza de Espacios Culturales Independientes. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Impulsando el desarrollo cultural. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes. Mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bueno, tenemos a Noemí que llama del barrio universitario, es profesora de la universidad. ¿De dónde sacó que los discursos son serios? Que se deje de hablar pavada, dice. Profesora de que para no seguir esa carrera, bueno. Héctor del Centro. Opina distinto. Está bien, sí. Que Kirchner chicaneaba con los de CQC hasta punto de subir a los noteros al helicóptero presidencial. Al avión presidencial lo subió una vez, pero no era la lógica cotidiana, digamos. El tipo cuando habló en la ESMA ante todos los militares, habló de cosas serias y no tenían los noteros de CQC ahí, digamos. Una golondrina no hace verano. Susana del Centro, varias golondrinas, pues subió varias veces. Si Feliu no acuerda con Budassi, realmente no le interesa ser intendente. Y acá Patricia Villamitre le dice, voto a Feliu, quiero que sea intendente, pero si no se une con Budassi, no va a poder con Gay. Bueno, esto estaba programado un segundito, por favor, de la semana pasada. Pero hace un par de horas se reunieron Feliu con Scioli recibió a Feliu en el Banco Provincia de Buenos Aires, pasó Budassi por ahí, se tomó la foto y dijo, bueno, ya está, ¿no? Digamos. ¿Y cuántos votos son esos? A ver, ¿cuántos votos son? No lo sé. Pero, digamos, sin eso son menos votos, ¿no? ¿Vos creés, Ramiro, que la lucha de ustedes, el reclamo de la incorporación de Mandolés y Burgos como cuarto candidato pierde relevancia ya ahora después de este símbolo que significa la reunión Scioli, Budassi y Feliu? Creo que son cosas distintas. Primero, creo que yo estoy tratando de comunicar, no tiene que ver con un reclamo, porque la etapa de posibilidades de negociación o acuerdo terminó el domingo que pasó, no el anterior, y hoy estamos a la espera de lo que diga la justicia electoral. Y lo único que estamos haciendo es tratar de, a la ciudadanía que le interese, pero sobre todo a los 13.000 votos que acompañaron a Iván Budassi, exponer qué fue lo que ocurrió, cuál fue nuestra postura. A ver, yo no estoy en la lista, pero claramente me identificaba con la lista de Iván Budassi. Y lo que dijo Iván durante la campaña, que fue si perdemos nos vamos a poner a disposición, fue lo que hizo el mismo 9 de agosto al conocer la contundente victoria de Marcelo en la interna, casi triplicó los votos de Iván, eso no está en discusión. Pero sí se esperaba desde el 9 de agosto hasta, ya te digo, hace 12 días, 10 días, algún gesto político. Y yo me tomo unos segundos, mejor dicho, para explicar qué es lo del gesto político, porque si no pareciera que las matemáticas no cuentan. No, las matemáticas cuentan, y el 25% no es ni el 26 ni el 24,80, es el 25. ¿Qué ocurre? Tanto en el recuento provisorio como en el recuento oficial hay información que a veces no coincide. El telegrama oficial dice una cosa, el del fiscal de una lista dice una cosa y el del fiscal de otra lista dice otra cosa. Entonces, ¿cuál hubiese sido el gesto político? ¿Qué hubiera hecho yo para ser claro? En vez de al otro día sacarme una foto con Héctor Gay, que va a ser mi rival en octubre, como dice Marcelo Feliu, yo me hubiera sacado una foto con Mandolés y Burgos, diciendo que vamos a trabajar en octubre. Eso hubiera sido un primer gesto,
que no tenía mayores implicancias. Pero yo tiene implicancias, el que está cuarto en la lista original de Feliu también tiene todo el derecho del mundo de decir, le dan los números, pero por eso, candidato. Estoy hablando de una foto que no tiene ninguna implicancia, no quiere decir que con las fotos esté sellando algún acuerdo. Yo hubiera ido más allá. ¿Qué hubiera dicho yo? Yo hubiera dicho, bueno, claramente los 13.000 votos son importantes, son 8 puntos, estamos a 10 de Héctor Gay, tenemos que trabajar juntos, octubre, nos espera octubre, bla, 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 bla. Y en todo caso decir, nosotros vamos a luchar por nuestros votos, la lista de Budassi va a luchar por sus votos, y lo que diga la justicia electoral lo vamos a cumplir. Pero ¿cuál es el gesto? El gesto es no ir a pedir o impugnar mesas en donde el único objetivo era sacarle voto a Budassi. Es decir, si una mesa, por un error de cualquiera, cualquiera sea lo que esté mal, si es el telegrama oficial, el del fiscal de Budassi o el del fiscal de Feliu, en el número de Feliu decía 60 votos, y eran 60 votos. Y en el número de Budassi se leía entre un 17 y un 77. Y la cámara, el telegrama figura 77, pero la gente de Feliu creía que era 17. El gesto de Feliu debió haber sido no ir a pedir que bajen esos 60 votos de Budassi, porque a él no le afecta en lo más mínimo. Bueno, lo que hizo la gente de Budassi fue ir a pedir eso. Las mesas que impugnó tienen que ver con números que solamente, la gente de Feliu, perdón, solamente le restan votos a Budassi, no le suman votos a Feliu. Por eso hablo de gestos, porque en definitiva, suponiendo que hubiera un par de mesas que eran extremadamente, digamos, con errores importantes, tal vez igual lo hubiera determinado la Junta Electoral sin la intervención de la gente de Feliu. Ahora, igual hubiera tenido el resultado, pero hubiera existido gestos políticos que tendían a sumar un espacio que 13.000 votos, si bien es un tercio de lo que sacó Marcelo Feliu, son 8 puntos de los 10 que le sacó Héctor Gay a Marcelo, y era un gesto de unión, de incorporación, de incluir, de sumar para tratar de ganar. Ahora, Ramiro, la audición contraria pareciera que fuera para no ganar. ¿Sirven las fotos? Porque Feliu se sacó las fotos con Randazzo y los trenes, ¿sí? Feliu se sacó la foto ahora con Gay. Feliu se va a sacar la foto pasado mañana nuevamente con los trenes que vienen en prueba, llegan a las 7:30, seguramente lo va a hacer. Feliu se sacó las fotos o las fotos hoy con Scioli y Budassi, pero está 10 puntos abajo. La política se comunica muchas veces en base a gestos, que no necesariamente tiene que ver con decisiones y no necesariamente es para todo el mundo. Tal vez una foto, insisto, con Mandolés y Burgos no tenía que ver con restarle votos a Gay, pero por ahí sí tenía que ver con, muchachos, pase lo que pase con la Junta Electoral, pase lo que pase con el 25, nuestro objetivo es recuperar la comuna. Y eso, sin necesidad de salir a decirlo, se resume en una foto. Ahora la foto de Scioli de hoy debiera limar los resquemores, digamos. Scioli hoy se toma la foto porque Scioli quiere ganar acá, necesita. Él va a pelear por Scioli, pero déjame hacer la diferencia. Pero no sé si va a pelear por, a ver, Ramiro, por Scioli presidente sí, a tocar timbre, a decir hay que votar a Daniel. No sé si por Marcelo Feliu. Yo estoy convencido que si la opción es Gay o Feliu, a Bahía le conviene Feliu. Ahora, lo difícil es que de los 13.000 votos. Pero vamos a tocar timbre por los dos, por los tres, mejor dicho, por Scioli, por Aníbal, y ¿qué nos cuesta decir por Feliu? El problema cuál es. Pero el problema cuál es, que vos de los 13.000 votos tenés una proporción que vota el espacio y en el espacio eligió por Iván. Y eso seguramente ya están pensando en votar a Feliu y no se discute. Pero hay 40%. Pero hay otra proporción que tiene una gran cercanía con la lista que conformó Iván Budassi. Y esa gente, al recibir estos mensajes en gestos políticos de Feliu, de no intentar sumar, de no intentar aglutinar... No quiere ganar, No, la estamos expresando, la estamos amplificando. No, ¿por qué amplificando? Yo no estoy diciendo lo que no hizo Feliu, estoy contando lo que hizo. Si yo dijera que Feliu nos tiró un ondazo arriba de un árbol, estaría amplificando, que mentira. No, yo estoy diciendo lo que hizo Feliu. Pero que no quiere ganar. Pareciera que el mensaje que está dando, mejor dicho, si alguien lo interpreta, es para ganar tenés que sumar. Si vos en vez de sumar restás y te estás alejando de ganar. ¿Cuál sería la lógica de un dirigente político de las características de Feliu, que llega a esta parte culminante de su carrera y dice, no quiero ganar? Pero hay que ganar y tener el consejo. Explicaciones puede haber muchas, debería darla Feliu, no yo. La lógica, insisto, pero la lógica de los votos dice, compartís el espacio. Ambos dijeron durante la campaña que gana con Dulce, que pierde campaña. Los gestos son de separar y dividir en lugar de sumar y multiplicar. Algo raro hay, capaz que, ojo, yo soy un tipo limitado y hay una estrategia oculta que algún día me la revelan y digo, qué bien, nunca me lo hubiera imaginado, pero en principio, para un tipo
básico como yo es: si no suma, resta. ¿Y un peronista que puede votar? ¿Gay puede votar por esta bronca? Esa es la otra. ¿Qué puede votar? Cualquier compañero que venga, puede votar. cualquier compañero que venga a demostrarnos su enojo con la... puede votar. Yo esperaría que no, pero bueno, cualquier compañero que venga a demostrar su enojo para con Feliu, mi postura será antes que un macrista o un peronista que se fue con Massa, preferible un compañero aunque se haya equivocado. Votemos por Feliu. Ahora, ante la insistencia de un compañero que diga: no, pero hizo esto, hizo lo otro, en vez de hacer aquello, le diremos: bueno, mirá, a nivel local vota lo que quieras. Libertad de conciencia. Pero la verdad es que nosotros queremos que conviene Feliu. Pero para eso hay que estar convencido que Feliu quiere ganar, si no, no se lo puede tiene que estar convencido, tiene que venir si y no, decir, se lo puede ayudar. bueno, apósenme que yo quiero ganar. Sí, mínimamente. La foto sola de Scioli No está ayuda, convencido que Feliu esté convencido, Villalba. Por eso, a ver, insisto, no hay gran ciencia acá, Pero no hay ingeniero de la NASA Carlito. acá, ninguno destaca, es con dos gestos políticos, insisto, no tiene que ver con el resultado final, porque si ellos hacían esto que yo decía, de ir a pelear por sus votos, y la lista de Budassi por sus votos, y la justicia electoral decía: no llegaron al 25, Feliu hizo los gestos, se hicieron los esfuerzos, no se pudo, pero trabajamos todos juntos. El hecho de hacer los esfuerzos para que Budassi no llegue, ya no es solo un gesto de no sumar, es un gesto de separar. Y eso preocupa, y no es un buen gesto pensando en que está a 10 puntos de Gay, que con nosotros se aseguraba, nadie tiene nada asegurado, ni él sus 24, ni Gay sus 35, ni nosotros los 8, pero en la lógica de que la gente es coherente entre lo que votó en agosto y en octubre, sumaba 8 puntos y todos juntos iban a buscar los puntos que faltaban. Ramiro, dejando esto, como intendente interino, ¿cuál es su opinión sobre el intendente no interino? El no intendente que fue no interino gestiona. durante un tiempo. Yo la verdad que ya estoy casi desahuciado y sin ganas de hablar de Bevilacqua, porque va a ser son diputado palabras nacional por ahí. palabras tiradas al viento. Va a ser un actor importante, el único diputado nacional que va a haber en Bahía. ¿Vos creés que ser diputado es más importante que ser intendente? ¿Que tenés la cámara encima tuyo más que cuando sos intendente? Bueno, no sé, alguien cercano a usted, Brandete se fue como ministro y dejó de ser intendente. No, pero lo que estoy diciendo es: los ojos de los ciudadanos bahienses, ¿están sobre un intendente, o están sobre el diputado? No lo mira nadie más. Están sobre el intendente. Con todas las miradas sobre el intendente, con todas las expectativas de la gente esperando que tome decisiones que nunca tomó, se escondió durante 3 años y medio. ¿Qué podemos esperar de un Bevilacqua diputado? Ahora tiene no lo vemos nunca más. Indudablemente, porque aceptó una o necesita fueros. ¿Para qué? O ¿Cómo ¿Qué hizo? La causa de Dayana, la causa de Dayana está avanzando seguramente después de las elecciones. Porque aparentemente la justicia es muy respetuosa, se conocerán las imputaciones. ¿La responsabilidad penal de Bevilacqua? No sé, pero... ¿Qué está queriendo decir? ¿La justicia la cajoneó para no, yo no quiero decir nada. Yo digo que la justicia está esperando, entiendo, los plazos habituales y será después de las elecciones. Y una causa como la que le inicia la familia de Dayana, siendo diputado de la Nación, la puede... Y los fueros son fueros, entiendo yo. Pero bueno, insisto, una persona que pareciera que habiendo llegado, aunque no lo buscó y no lo quería, y todo el cuentito que hace, pero nunca se fue, llegó a intendente, que es de máxima responsabilidad con cercanía con el vecino, y lo único que hizo fue esconderse. ¿Qué podemos esperar de cuando llegue a diputado? O sea, no le vemos nunca más el pelo a Bevilacqua. A ver qué dice la gente. Feliu no apoya a Mandolesi Burgos por 20, está ahí. ¿Qué es piantavoto? Dice Raúl de Patagonia. Roberto de San Roque, Feliu con humildad, sencillez, dignidad ganó. Budassi perdió, salió después de los votos en blanco, perdió por soberbio, dice. Angélica de Villajardín, y lo primero que dijo Feliu es que lo llamó a Budassi para trabajar juntos. Lo que hace Villalba no sirve. Acá Dora de Universitario Villalba, ¿por qué tomaron personal para el 911 efectivo como personal de planta y los que están de antes como controladores siguen así y con un sueldo miserable de 2.000 pesos? Los que ingresaron esta semana, familiares de, no sé de quién, cobran 16.000, comprobado. Ahora dice Dora. Nombran pasan a la planta permanente a decenas de... No, porque creo que está la señora Dora, o quien sea que haya escrito por Dora, sí. Está confundiendo, mezclando lo que es el 911 de provincia, que
trabajan y comparten espacio y horario y trabajo con algunos municipales. Bueno, los que entraron, creo que son 10 personas que van a entrar, pedido por el Ministerio de Seguridad. Creo que han entrado 6 de las 10, van a entrar otras 4 en el próximo tiempo. Son de empleados de planta de provincia, no tiene nada que ver con lo de la municipalidad. Trabajan en el ámbito municipal porque está enclavado en la municipalidad el centro del 911. ¿Y esta incorporación a planta permanente de tantos temporarios puede resentir presupuestariamente al municipio o no es demasiado cambio en cuanto a la planta? No, en cuanto a lo económico no debería impactar. Lo que siempre hace ruido es que un gobierno saliente pretende incorporar gran cantidad de temporarios. No, desconozco, me estoy enterando por... Bueno, el 12% del plantel. Se ve que Carlos tiene... ¿Cuántos son? Sí, no, también puede ser. Hay un 32% de temporarios. Siempre y cuando hayan cumplido con las normas que argumentaron de hace mucho tiempo, de la permanencia en el cargo, de una mínima evaluación y que hace más de 3 años en temporario, si cumplen con eso, estará perfecto. El riesgo de todo tiene que haber un límite también con respecto a la cantidad de empleados que tiene la municipalidad. Hasta un 20% pueden ser temporarios, según la nueva ley. De todos los empleados. ¿Cuántos empleados hay? Hay un 32% de temporarios. Y no, ya está superando los 3.000, ya está en los 4.000. 4.000, que si 800 pueden ser temporarios. 32% hoy. El 32% del total son temporarios. Bueno, son más, son 1.200. Entre Hospital Municipal y Administración Central. Bueno, pero alguna vez va a tener que parar, porque si son 3.000, 4.000, más los temporarios, 5.200, más los temporarios, no terminan nunca. Mire, durante los últimos años hubo muchas incorporaciones. ¿Pero por qué? Entiendo que ha habido más prestaciones. Entiendo que justificadas, y para eso estará el intendente que asuma para revisar las incorporaciones y las que estén en su rol de temporario. Lo que tiene que pasar es que no se nombren cuando... De todas maneras. Porque si Bahía Blanca tiene que aceptar. De todas maneras, Bahía Blanca, en la inversión que hace en recurso humano, capital humano, está por debajo del 50%. Que no quiere decir que con eso nos tiene que alcanzar para ponernos contentos. Del presupuesto por debajo del 50%. Exactamente, por lo tanto, pero estamos en un nivel de administración de esa variable que no existe. 50%, no existe 1.000 millones de mangos. Pero no existe en el resto de la provincia. 1.000 millones de pesos. En el resto de la provincia no hay municipios que tengan 1.000 millones de pesos. Es muchísima plata. Pero si eso se transforma en servicio al vecino, que ahí podemos criticarlo un poquito de un bebilaco desaparecido, pero servicio al vecino estará bien. Más o menos sí, lo que pasa es que si el empleado no tiene el norte y el empuje de un intendente que sabe qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, es muy difícil. Gracias por la visita, Ramiro. Gracias, Ramiro. No, gracias. Recordamos el televoto, creo que habrá acuerdo entre Feliu y Budassi, por el sí 452-5207, por el no 452-5072. ¿Cómo está por los porcentajes, El 32, entonces. El 32%, me lo dijo Agüero eso, el 32% actualmente de temporarios tiene que quedar cuanto mucho un 20%, o sea que un 12% tiene que ser pasado a planta permanente en función de la antigüedad en el cargo, la necesidad. 150 tipos. Unos cuantos. No sé, mucho porcentaje. Bueno, mucha plata, mucha gente y muchos recursos. Igualmente cobran hoy los temporarios, no es que lo cobren, ¿no? Sí. Salen un poco más caros siendo empleados de planta, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Bueno, enseguida volvemos con un tema más doloroso que todo esto, que tiene que ver con la vida diaria de una familia destruida por un crimen. Enseguida hablamos. Cuando acelerás, sale disparando. Cuidado con la moto. Bahía conduce. Droguería Sur, Sociedad Anónima, empresa integral de capitales bahienses, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad-puerto. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca, impulsando el desarrollo cultural. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. Farmacia Busilacci anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Busilacci, Laines y Parera. Para un uso responsable de la red cloacal, no arroje en los sanitarios y piletas de cocina elementos perjudiciales para su funcionamiento como algodón,
preservativos, restos de comida o yerba. También recuerde no conectar los desagües pluviales al sistema de cloacas. Es un consejo de ABSA para el cuidado del servicio sanitario. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes. Mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bueno, seguimos, Carlitos, ¿qué tenés? Bueno, acá pregunta ¿Un Jorge, ¿qué saben de los 400.000 que le tienen que pagar a Gesta por la causa Coprotur? Creo que hay un embargo, ¿no? Que Un embargo. contra el municipio, sí. Cuando el barrio obrero, Villalba, que no se crea que es el único peronista, los que están con Massa también son peronistas. Y Pedro Villamita le decía, ¿de qué foto habla Villalba? Si hace 2 años sacaba fotos con Massa, él, aclara. Por Claro, duda. pero hay que hacer una aclaración, se fue, no lo voy a defender a Villalba, que se defienda a él, pero él no se fue del peronismo. Se sacaba foto con Massa cuando Massa estaba dentro del Frente para la Victoria. Hay muchos que sacaron fotos ahí. Nicolás Álvarez es el hijo de Cacho Álvarez y mañana comienza el juicio oral por el crimen de Cacho, un crimen que estuvo rodeado de, bueno, como todo crimen horrendo, pero además por las características que tuvo y porque el homicida, el imputado, era tu amigo. Bueno, era tu amigo, obviamente, no lo es más ahora, ¿no? Sí. Eso es un plus, ¿no? De dolor. Sí, en realidad es doloroso porque era amigo mío y amigo de mi papá, de mi familia y de la familia de mi papá también. ¿Y cómo vas a encargar el juicio? Porque mañana lo vas a tener que ir a ver, lo vas a ver. Sí, lo tengo que ver durante 3 semanas, lo que dura más o menos el juicio. ¿Estás preparado para eso? Porque hay que contenerse. Yo sé lo que sufriste vos, yo me acuerdo, ¿va? Porque Sí, en vos ese más momento tenías. éramos vecinos. ¿Cómo vas a hacer? Me apoyo mucho en Dios y bueno, y me da fuerza como para seguir adelante y bueno, el apoyo de mi familia, mis amigos, mi vieja. Era una amistad de muchos años. ¿Cómo fue que te vinculaste con Brandoni? ¿Cómo? Sí, una amistad de muchos años. Se compartieron Navidades, Nochebuena, ¿En la escuela o- año Nuevo, cumpleaños. ¿No era tuya sola, sino de familia a familia? Compartí una Navidad con la familia de él también. ¿Pero lo conocías de la escuela? No, lo conocí por un tercero y bueno, entablamos una amistad. Y... ¿Con tu viejo también era amigo? Sí. Vos sabías cómo era mi papá, que Sí, era sí, tipo sí. macanudo, entrador. Muy abierto. Y bueno, mi viejo era buen tipo. Entonces, ninguno sabíamos qué iba a pasar lo que pasó. ¿Qué explicación le encontraste todo este tiempo a eso? No, explicación no le pude encontrar. En realidad, eso lo sabe mi papá y este chico, o asesino, no sé cómo quieran llamarle, pero mi papá está muerto, o sea, mi papá no va a decir lo que pasó realmente y él no lo va a decir, no lo va a decir. ¿No va a contar la verdad? ¿Sí? No lo va a asumir. No, porque es un cobarde. Va a mentir. No va a hablar. Que esa es la gran diferencia, no va a hablar. ¿Vos cuándo fue el hecho? No sé si cómo te enteraste. Cuando te enteraste, Yo fuiste, ¿estaba todavía Bernieri ahí? ¿Hablaste con él? No, ya lo habían detenido. No, gracias a Dios no estaba. No. Yo estaba... No, porque por ahí te lo encontraste y no te imaginabas que era él. No, en realidad el episodio fue... Yo estaba en la puerta de mi negocio, ahí en calle Sarmiento, ahí a paso enfrente de tu casa. Un día de muchísimo calor, un 16 de enero, 46 grados, fue el día que más calor hizo en Argentina. Me parece que Bahía Blanca fue la peor ciudad. Eran las 5 de la tarde, 5:30, no me acuerdo. El sol estaba cayendo, ¿no? Un poquito más tarde. Me suena el teléfono celular, una persona amiga mía y de mi papá que trabaja en una concesionaria importante de autos, pues nosotros nos dedicábamos a ese tema, diciéndome que mi papá había tenido un accidente. Yo estaba con 2 personas más, unos muchachos que levantan los avisos de la nueva provincia,
Luciano Mandará, lo ubica. Sí. Y un amigo mío, entonces yo digo, ¿qué pasó? ¿Viste? Mi viejo era de soldar, de laburar con la moladora, laburante, inquieto. Vos lo ibas a ver siempre con ropa de laburo, o pintando, o lustrando, o ¿Pensaste algo de eso vos? Sí, yo pensé que mi papá, como él vivía solo en un lugar ahí, medio alejado. Se había lastimado, un accidente. Sí, lo primero que me pasó, la moladora, digo, bueno. Le digo a mi amigo, mirá, le pasó un accidente a mi papá, le digo, me voy. Y me dice mi amigo, me dice, no, yo te llevo. Me dice, bueno, listo. Cuando iba andando en el auto, empezás a pensar. Yo tengo la misma sangre que mi papá. Entonces, digo, entonces llamo a este señor, le digo, Oscar, te digo, decime qué pasó, porque si es un tema grave, yo tengo la misma sangre que mi papá, decime si querés que vaya al hospital. No, anda para la quinta, mi papá le decía a la casa de la quinta, anda para la quinta, que tu papá le entraron a robar y le pegaron un tiro. Me dice, ¿cómo un tiro? Viste, ya me empezó, mi papá para mí era indestructible. Y me dice, no, pero no te preocupes, me dice, bueno. Entonces iba yendo con el auto con mi amigo hasta que llego. Cuando llego veo una ambulancia, patrulleros, que en realidad fue un momento que me quedé ciego. Yo en realidad estaba choqueado, estaba en pantalón corto, un calor, una remera, ojotas, se me rompen las ojotas porque salgo corriendo. Me agarra un oficial de policía, amigo de la familia también, me dice, Nico, tu papá está adentro, tu papá está muerto. ¿Cómo mi papá está muerto? Digo, no puede ser, le digo. Sí, me dice, tu papá está muerto. No, le digo, no puede ser, mi papá no lo mata a nadie, le digo. Entonces fui corriendo hasta la puerta de entrada y había un policía y me dice, no puede entrar. ¿Cómo no voy a entrar? Le digo, es mi casa, mi papá. Bueno, lo empujo el muchacho. ¿Y ahí lo viste? Ahí me encontré a mi papá, pobrecito, tirado, y no lo podía creer. Y le empecé a hablar para que me hable. Le decía, papá, ¿qué te pasó? Y pobrecito estaba con los ojos abiertos, pero no me hablaba porque estaba muerto. En mi conciencia, lo tomo en brazos, me patino con la sangre, porque era impresionante la sangre que había, y me caigo sobre él otra vez. Y bueno, lo empecé a besar y que me diga qué pasó. Me levanto, estaba mi amigo, me saca afuera y me dice el oficial Gab, en ese momento era jefe de la, no me acuerdo si de la segunda. Me dice, le dije, por favor, Gab, haga lo posible para encontrar al asesino de mi papá. Entonces me dice, Nico, queda tranquilo, ya lo tenemos, me dice. Segundos antes de salir, veo a mi papá con un cuchillo, tipo de Rambo, cosas así, y yo el cuchillo lo conocí. Digo, ese cuchillo es del chino, le digo a mi amigo. ¿En serio? Sí. Entonces mi amigo me dice, no puede ser, me dice, ¿me entendés? O sea, no puede haberlo matado él. No. Cuando le digo a Gab quién es, le digo que lo agarre, me dice, no, ya lo agarramos. Me dice, es un amigo de tu papá. Digo, un amigo de mi papá no, o sea, no lo podría matar nunca. O sea, podés discutir de Boca, de River, pero de política, pero ¿cómo va a matar a mi papá? Aparte, 77 puñaladas, imagínense que eran 33 puñaladas en el rostro, 20 en la espalda, el resto del abdomen lo degolló, le clavó una puñalada en el ojo. O sea, mi papá se desangró todo. Me dice, es el muchacho que anda en un Fiat, me dice. ¿Qué Fiat? Digo yo. Un Fiat que está afuera. ¿Vos no se te pasaba por la cabeza? Nunca. Un Fiat que está afuera, le digo, no puede ser. Cuando veo el auto del chino, le digo, ese auto es del chino. Le digo a mi amigo y al policía. Digo, no puede ser. Tomo el teléfono, llamo por teléfono al teléfono de él y suena en el auto. ¿Lo escuchás vos el teléfono? Sí. Porque yo, la verdad, pensé que había pasado. A él ya lo habían llevado. Estaba en la ambulancia cuando yo llegué. ¿Ahí? Sí. Y yo no entré. Cuando vos estabas con tu padre, sí. Seguiste derecho, estaba en la ambulancia. Sí. Cuando yo hago eso, miro y no estaba mal la ambulancia. Se lo llevaron. Y bueno. ¿Y mañana lo vas a volver a ver? ¿Nunca más antes lo viste? Sí, lo vi hace unos meses atrás cuando hubo una... La preliminar. Eso, no sé cómo se llama, la preliminar. Y la verdad que me dio... No sé si... odio, no sé por qué... Me dio mucha pena por mi papá. Porque mi papá no se merecía lo que le pasó. Y ver a ese tipo vestido como un bacán, con saquito, corbata. La verdad, yo estaba con bacha gaucho, remera, porque, viste, ¿Y por qué la pudo haber matado?
Te vuelvo a repetir. Una discusión, porque tu viejo era efusivo, pero era mi papá no mató a nadie. Vos lo conociste, era de discutir ideas. Mi viejo no mató a nadie, mi viejo nunca estuvo preso, mi viejo era buen ciudadano, buen amigo, buen compañero. El ensañamiento llama la atención. Claro. También, ¿no? Porque y bueno, es lo que pasa que bueno, en realidad, bueno, después que investigaron, se fue investigando una cosa, la otra, al margen de que se hablaron cosas de mi papá, de que era un crimen homosexual, de que yo había mandado Papá, matar ¿qué dice eso? No. ¿Alguna vez pasó? ¿Te acordás de un juicio que le pegaron el tiro? Es perpetua, ¿eh? Sí, eso. Sí. No, igual. Dijo que mi papá, han dicho que mi papá era homosexual, que era un crimen pasional, que yo había mandado a matar a mi papá. Se hablaron 1000 pestes. Por eso también... y que hubo un robo de dinero también. En realidad fue así. Entonces, bueno, investigando se dictaminaron, pues yo cuando entro mi papá, que veo la sangre, todo, después empiezo a mirar el escenario. Claro, vi una pelea, era una pelea eso, era como que ya habían una película de convoy, así. Papeles, y veo sobres que mi papá tiene su panadería, tenía unos sobres color papel madera, sí, que es donde las chicas le iban rendiendo la caja del mediodía o de la noche. Y veo sobres de esos. Mi papá tenía la costumbre de guardar el dinero en un solo lugar, que este chico lo sabía. ¿Este sabía? Sí. ¿Usaba drogas él? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. No soy... ¿Tenía empleo? ¿Tenía una vida de... Él no tenía empleo. O sea, siempre trabajó con el padrastro porque él tiene... Su mamá rehizo su vida con otra persona. Trabajaba en una veterinaria y... Y era un ambicioso, un tipo que siempre... Sí, en realidad, él a lo último había conocido una chica en el cual le vendía glamour él. Y él ahí trabajaba con el padre biológico, y el padre biológico es un hombre de trabajo que trabaja mucho y se la pasa en la ruta, laburando, y este chico le hacía como la logística con las computadoras y le hacía las cuentas bancarias. Pero le robaba al padre. Eso le robaba. Sí, le robaba. Bueno, qué difícil lo tuyo mañana. Sí. Toma coraje. Sí, es muy difícil, o sea, por cómo se dio todo y mi papá no se lo merecía y como te digo, mi viejo es una persona de trabajo, vos lo conociste, sí. Muchos años, fuimos vecinos. Y la falda era... Mi papá ayudó al club, ayudaba a los vecinos. Pero que hubiera sido un jodido, nadie merece eso. No, pero... No tiene ninguna justificación. Tampoco... Sí, el dolor es más grande porque uno sabía quién era, ¿no? Claro. Sí, y no de 77 puñaladas como le dijo. Sí, es una cosa... Gracias por el testimonio. Gracias a usted. Gracias. Televoto de esta noche, la pregunta era si cree que habrá acuerdo Feliu Budaz y después sobre todo la Unión Conciliación. No, dice el 93,5%. No, contundente, 6,5%, 6,5% que sí. Bueno, nos vamos hasta el martes. Hasta el martes, muchas gracias.